Buenos días. En la clase del día de hoy del curso de Inferencia Estadística vamos a ver la parte 2 de distribuciones muestrales relacionadas con la distribución normal. Y dentro de los temas que tenemos en nuestra agenda para hoy es la distribución T y la distribución F. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar definiendo qué es una distribución T o cómo podemos formar una distribución T. Y tenemos que para eso necesitamos una variable aleatoria Z que sea normal estándar y una variable aleatoria W que sea y cuadrada con n grados de libertad. Entonces, si z y w son independientes y formamos una nueva variable que llamemos t, en donde ponemos una división de la normal estándar entre la raíz de la chi cuadrada entre su número de grados de libertad, entonces esta distribución t vamos a decir que sigue una distribución t con n grados de libertad. O sea, estamos llamando a la variable t y la distribución se llama distribución t, ¿no? Con n grados de libertad. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es aplicar esa definición a nuestros datos que ya tenemos en cuanto a media y varianza muestral. En la clase anterior definimos dos variables z y w, que dadas una muestra aleatoria de y1 hasta yn de una población normal con media mu y varianza sigma cuadrada, si las definíamos de esta forma, es decir, z igual a la raíz de n por la diferencia de la media muestral entre la media poblacional entre sigma, y a w la definimos como n-1 por s cuadrada entre sigma cuadrada. Cada una de esas variables tenía z una distribución normal estándar y w una distribución chi cuadrada con n-1 grados de libertad. Y también sabemos que estas dos variables, tanto z como w, son independientes entre sí, ya que la media muestral y la media y la varianza muestral también lo son. Por lo tanto, si utilizamos la definición anterior, ya tenemos una variable aleatoria normal estándar y tenemos una variable aleatoria y cuadrada con n-1 grados de libertad. Entonces, la forma general para formar una distribución t sería tener una normal estándar entre la raíz de una y cuadrada dividida entre sus grados de libertad. Entonces, podemos sustituir esta z con esta normal estándar, que es lo que tenemos aquí. Y en la parte de abajo tendríamos esta y cuadrada, que sería esta parte de aquí. No me deja seleccionar, pero sería la parte de arriba de lo que se está dividiendo dentro de la raíz cuadrada. Y como es una chi cuadrada con n-1 grados de libertad, ya no dividiríamos entre n, sino que dividiríamos entre n-1. Entonces, resolviendo y haciendo ajustes algebraicos, vamos a llegar a que esta variable t la vamos a poder expresar de la forma raíz cuadrada de n por la diferencia de la media muestral y la media poblacional entre la desviación estándar muestral. Y esto va a tener una distribución t con n-1 grados de libertad. Si se dan cuenta, esta distribución t es casi igual que la distribución z, solamente que en la forma en la que está definida la distribución z, tenemos a que se está dividiendo entre la desviación estándar poblacional y la forma en la que definimos a t se está dividiendo entre la desviación estándar muestral. Entonces, esto es lo que las diferencia, que la que se distribuye normal estándar utiliza a la desviación estándar poblacional y la que se distribuye t con n-1 grados de libertad utiliza a la desviación estándar muestral. La función de densidad de la distribución t está dada por esta expresión de aquí. Generalmente no vamos a estar utilizando esta distribución porque hay tablas de distribuciones de probabilidad y usualmente vamos a estar utilizando los cuantiles. Al igual que la distribución normal estándar, la distribución t es simétrica en cero. Y además, si n, es decir, los grados de libertad son mayor que 1, entonces su esperanza es 0. Y si n es mayor que 2, es decir, que los grados de libertad son mayor que 2, entonces su varianza es igual a entre n menos 2. Eso significa que si n es mayor a 1, la distribución t tiene el mismo valor esperado que la distribución normal estándar, mientras que si n es mayor que 2, la varianza de la variable aleatoria t siempre va a ser mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar, que ahí siempre pues es 1, ¿no? Ahora, si nosotros podemos observar la fórmula de la varianza de la distribución t, vemos que conforme n se hace más grande, entonces
varianza se aproxima a 1, pero pues nunca va a llegar a serlo, ¿no? Eso va a hacer que la distribución T tenga una distribución algo parecida a la distribución normal estándar. Entonces, un resultado que vamos a ver más adelante, que se los estoy adelantando, es que cuando los grados de libertad son muchos, la distribución T se puede aproximar a la distribución normal estándar, pero cuando los grados de libertad son pocos, entonces esta aproximación no es muy cercana. Entonces vamos a poder calcular, nos va a interesar calcular cuantiles en la distribución T y vamos a tener dos formas de hacerlo. Una va a ser de nuevo con el software R y otra va a ser con las tablas de la distribución T que vienen en el libro que estamos utilizando, que es el del Mendenhall. Entonces en las tablas del libro vamos a encontrar los valores de T alfa tales que la probabilidad de que la variable aleatoria T sea mayor que ese valor T alfa sea igual a alfa. Y estos van a venir en la tabla. Por ejemplo, si Y se distribuye T con 21 grados de libertad, entonces la forma en la que nosotros encontraríamos el valor de T subíndice 0.10 se encuentra viendo en el renglón 21 de la columna con el encabezado T de .010. No tiene sentido eso ahorita porque no saben de qué les estoy hablando, pero me voy a ir a las tablas. Y entonces aquí ya vamos a ver que tenemos la columna T.010 y lo que tenemos que hacer es buscar este, el renglón 21, ya que son 21 grados de libertad. Entonces, este valor sería 2.518. Entonces, esto nos quiere decir que la probabilidad de que la variable aleatoria T sea mayor que 2.518 es igual a alfa, que sería el punto 10. Perdón, aquí vi T.01, no, es T.100. Entonces nos vamos de nuevo a los grados de libertad y es 1.323, que es lo que tenemos aquí. Ay, perdón, ¿qué es lo que tenemos aquí? Entonces, esto es el cuantil 90 de la distribución T con 21 grados de libertad. Si nosotros quisiéramos utilizar el software R, podemos utilizar la función Qt que nos da el cuantil. En este caso estoy poniendo el punto 90 con los grados, con 21 grados de libertad. Entonces, si nosotros ejecutamos esta instrucción, nos da 1.323, que es justamente el valor que tenemos aquí, ¿no? Entonces, acuérdense, siempre si estamos utilizando las tablas del libro, nos va a dar el cuantil 1 menos alfa. Y si estamos utilizando R, pues el cuantil que nosotros leeremos aquí, ese ya va a ser, no habría que ser la parte de 1 menos alfa, sino que el punto 90 ya sería ese cuantil. Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos aplicar esta distribución. La resistencia de la tensión para un tipo de alambre está distribuida normalmente con media mu desconocida y varianza sigma cuadrada desconocida. 6 trozos de alambre se seleccionan aleatoriamente de un rollo largo y vamos a denotar a Y como la resistencia para el trozo Y. Entonces esta variable se va a medir para Y igual a 1 hasta 6, ya que son 6 trozos de alambre que se están extrayendo, ¿no? La media poblacional mu y la varianza sigma cuadrada pueden ser estimadas con la media muestral y barra y la varianza muestral s cuadrada, respectivamente. Entonces, como la varianza de la media muestral está dada por la varianza poblacional entre n, pero no conocemos a la varianza poblacional, entonces podemos estimar la varianza de la media muestral con la s cuadrada, que sería, en lugar de que hagamos la sigma cuadrada entre n, sería s cuadrada entre n. Eso es un resultado que hay que saber antes de hacer el ejercicio. Y ahora nos pide encontrar la probabilidad aproximada de que la media muestral esté dentro de 2 veces la desviación estándar de la misma media muestral, de la verdadera media poblacional. Es decir, que la probabilidad de que la media muestral se encuentre dentro de 2 veces su desviación estándar. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? De entrada decíamos hallar esta probabilidad. Ya sabemos que la desviación estándar de la media muestral está dada por sigma entre raíz de n, pero como desconocemos a sigma, la estamos estimando con s. Entonces tenemos esta expresión de aquí. Queremos que la distancia que hay entre la media muestral y la media poblacional
sea menor o se encuentre entre 2 veces la desviación estándar de la media muestral. Entonces, acomodando los términos, nosotros podríamos ir pasando la raíz de n multiplicando aquí y luego S de la desviación estándar muestral la pasamos dividiendo, entonces llegaríamos a esta expresión y ya sabemos que esta expresión se distribuye t. Entonces, realmente esta probabilidad que queremos calcular es la probabilidad de que una variable aleatoria que se distribuye t sea mayor que -2, pero menor que 2. Y en este caso, como tenemos la muestra es de tamaño 6, por definición ya sabemos que esto de aquí se distribuye t con n-1 grados de libertad. Entonces, esta distribución t va a tener 5 grados de libertad. Al observar la tabla, vamos a ver que el único valor cercano, digo, estoy resolviendo con la tabla del libro, es 2.015, que nos da una probabilidad de 0.90. Por lo que la probabilidad de que Y, la media muestral, esté a 2 desviaciones estándar de la verdadera poblacional es ligeramente menor que 0.90. Cuando utilizamos las tablas, nos limitamos a este tipo de problemas. Sin embargo, en la práctica, cuando tenemos acceso a computadoras, pues podemos ser capaces de calcular esta probabilidad exacta utilizando R, ¿no? Pero si nos estamos limitando a las tablas, pues el único valor cercano sería el de 2.15. 2.015 y eso englobaría la probabilidad de 0.90, ¿no? Y así es como nosotros podemos utilizar esta distribución, ¿no? Si nos regresamos a la parte de la tabla, tendríamos que buscar, como lo que queremos es la probabilidad, la que definimos es la probabilidad de que t se encuentre entre -2 y 2, pues tendríamos que encontrar un 2 en esta tablita. Y vemos que el valor más cercano a 2 es 2.015 y esto sucede en la t de 0.05. Entonces ya regresándonos al ejemplo, perdón, sería 95 aquí, porque encontramos el valor de 2.015 en la t de 0.05. Entonces el complemento, que es 1 menos alfa, sería 95. Entonces esta probabilidad sería de 0.95. Nótese que si sigma fuera conocida, o sea, si bajo este ejemplo nosotros sí conociéramos el valor de sigma, entonces podríamos calcular la probabilidad de que la media muestral esté a no más de 2 desviaciones de mu, como pues ya de manera exacta, ¿no? Aquí lo que utilizaríamos es que esta variable, como está utilizando la sigma y no la s, pues ya se distribuye normal estándar y eso ya lo pudiésemos, lo pudiésemos aproximar. Y si se dan cuenta, igual nos quedaría una probabilidad de 0.95, que comparándolo con el resultado del anterior, que esta es 0.95, entonces vemos que sí se aproxima la distribución T a la distribución normal estándar en cuanto a probabilidades. Entonces, ahora vamos a suponer que queremos comparar las varianzas de dos poblaciones normales con base en información contenida en muestras aleatorias independientes provenientes de las dos poblaciones. Vamos a tomar tamaños de muestra N1 y N2 para cada una de las poblaciones con varianza sigma 1 al cuadrado y sigma 2 al cuadrado respectivamente. Entonces nosotros pudiésemos calcular la varianza muestral para la población 1 y que sea la estimación de la varianza poblacional, y luego podemos calcular la varianza muestral de la población 2 que estime a la varianza muestral de la población 2. Y una vez que nosotros hagamos eso, podríamos utilizar esta división de S1 al cuadrado entre S2 al cuadrado para hacer inferencias acerca de las magnitudes relativas de las varianzas, es decir, para ver qué tanto se comportan con respecto entre sí, ¿no? Entonces, si dividimos cada una de estas varianzas muestrales entre la verdadera varianza poblacional, es decir, hacemos estas divisiones, podríamos llegar a esta expresión. Y es donde llegamos a la siguiente definición. Esta expresión sigue una distribución f con n1 menos 1 grados de libertad en el numerador y n2 menos 1 grados de libertad en el denominador. Entonces, para formalizar esto, vamos a dar la siguiente definición. Si W1 y W2 son variables aleatorias independientes con distribución chi cuadrada, con
N1 y N2 grados de libertad respectivamente. Entonces la variable f, que estaría formada por W1 entre sus grados de libertad y W2 entre sus grados de libertad, y está formada por la división de estas dos. Entonces esta variable f va a seguir una distribución f con N1 grados de libertad en el numerador y N1 grados de libertad en el denominador. La función de densidad de la distribución f está dada por esta expresión de aquí, pero de nuevo no vamos a estar utilizando la densidad, ya que existen tablas en donde ya se pueden calcular estas. Bueno, tenemos ciertos niveles de probabilidad y podemos ver los cuantiles, que es lo que realmente nos va a estar interesando. La función o la forma de la función de densidad está dada de esta forma. Y para pues, las tablas del libro lo que nos da es la probabilidad de la cola superior. De nuevo con R, si nos quisiéramos calcular, sería la probabilidad, el cuantil de la probabilidad acumulada hasta este punto. Entonces, considerando una vez más una muestra aleatoria de variables independientes tomadas de una distribución normal, ya sabemos que W1 y W2, si las definimos de esta forma, que es como vimos la clase anterior, N1 menos 1 por S1 al cuadrado entre sigma 1 al cuadrado, y lo mismo pero para la muestra 2, ambas siguen una distribución chi cuadrada con N1 menos 1 grados de libertad y N2 menos 1 grados de libertad respectivamente, y son independientes. Entonces, por la definición que acabamos de ver de cómo formar a una distribución F, nosotros podemos sustituir los valores de W1, N1, W2, N2 con estos que tenemos aquí, y nos quedaría algo de esta forma, esta división. Entonces, si nosotros cancelamos los términos, nos va a quedar algo de la forma S1 cuadrada entre sigma 1 al cuadrado, todo eso dividido entre S2 cuadrada entre sigma 2 cuadrada. Y esta variable ya tiene una distribución f con n-1 grados de libertad en el numerador y n-2 grados de libertad en el denominador. Entonces, en las tablas de la distribución f, también podemos encontrar los valores de f alfa tales que la probabilidad de que la variable aleatoria f sea mayor que ese cuantil y que esa probabilidad sea igual a a alfa. Solamente que aquí en las tablas estamos limitados a los valores de alfa de 0.10, 0.05, 0.025, 0.01 y 0.005. Pero de nuevo, con R podemos calcularlo sin problema. Por ejemplo, si la variable f de interés tiene 5 grados de libertad en el numerador y 7 grados de libertad en el denominador, si queremos hallar el cuantil tal que la probabilidad de que f sea mayor a ese cuantil sea igual a 0.01, podríamos decir que 7.46 es el 0.99 cuantil de la distribución f. Si nos vamos a las tablas, aquí sí tenemos varias hojas de tablas, ¿no? Permítanme mostrarles. En la columna se ven los grados de libertad del denominador y en las filas se ven los grados de libertad del numerador. Entonces, primero tendríamos que buscar el número 5, que son los grados de libertad del numerador, y luego el número 7, que son los grados de libertad del denominador. Y aquí tenemos los niveles de probabilidades. Tenemos .100, .05, .025, .01 y .005. Entonces, nosotros estamos interesados en la probabilidad de .01. Y eso se consigue en esta línea de aquí, que es 7.85. Entonces, este es el cuantil. Y ese es el valor sobre el cual estaríamos interesados. Si queremos calcularlo con el software R, lo que tendríamos que hacer, acuérdense que es 1 menos alfa, entonces si queremos que esa probabilidad sea de 0.01, en R tendríamos que pedir el cuantil del 0.99 con 5 grados de libertad en el numerador y 7 grados de libertad en el denominador. Entonces si ejecutamos esto, nos queda 7.46, que es justamente el valor que tenemos aquí. Y así es como nosotros estaríamos calculando los cuantiles para la distribución F. Vamos a ver un ejemplo. Sean dos muestras independientes de tamaño N1 igual a 6 y N2 igual a 10 de dos poblaciones normales con la misma varianza poblacional.
encuentre un número B tal que la probabilidad de que la división de estas dos varianzas, de la varianza muestral de la población 1 y la varianza muestral de la población 2, sea igual a 0.95. Y necesitamos un valor B que satisfaga esta probabilidad, ¿no? Entonces, como N1 es igual a 6 y N2 es igual a 10 y las varianzas de las poblaciones son iguales, entonces pues estas varianzas se pueden cancelar y nos quedaría solamente S1 cuadrada entre S2 al cuadrada. Y esta variable de aquí tiene una distribución F con 5 grados de libertad en el numerador y 9 grados de libertad en el denominador. Acuérdense que como tenemos 6 y 10, los grados de libertad son N1 menos 1 y N2 menos 2. Entonces sería 5 y 9. Entonces, la probabilidad de que la división de las varianzas sea menor que B, la pudiésemos ver como 1 menos la probabilidad de que esta división sea mayor que B, y eso sigue siendo, sigue siendo 0.95, ¿no? Esa probabilidad que queremos. Entonces, queremos determinar un número B que delimita un área en el extremo superior de 0.05 bajo la función de densidad F con 5 grados de libertad en el numerador y 9 grados de libertad en el denominador. Si nosotros buscamos en las tablas, vemos que 3.48 es el valor que satisface la probabilidad deseada, lo que indica que aun cuando las varianzas poblacionales son iguales, la probabilidad de que la razón entre las varianzas muestrales sea mayor que 3.48 es igual a 0.05, suponiendo los tamaños muestrales de N1 igual a 6 y N2 igual a 10. Ahora bien, en resumen, ya vimos que la media muestral y la varianza muestral son estimadores de los valores reales de la media poblacional y la varianza poblacional. Luego, tanto la media muestral como la varianza muestral son variables aleatorias y cuando no se conoce su distribución podemos hacer ciertas inferencias sobre ellas con la desigualdad de Chebyshev y las que vimos hace 2 clases. Cuando la media muestral proviene de una distribución normal, entonces esta media muestral se distribuye normal con media mu y varianza sigma cuadrada entre n. Luego, si definimos la variable z como la raíz de n por la diferencia de la media muestral con la media poblacional entre la desviación estándar, entonces z se distribuye normal estándar. Si elevamos al cuadrado esta variable z, se distribuye g cuadrada con n grados de libertad. N-1 por S cuadrada entre sigma cuadrada sigue una distribución g cuadrada con n-1 grados de libertad. Y luego la variable t, que podemos definir como la raíz de n por la diferencia de la media muestral con la media poblacional entre la desviación estándar muestral, sigue una distribución t con n-1 grados de libertad. Recordando que aquí cuando los grados de libertad son grandes, la distribución t tiende a aproximarse a la distribución normal. Y por último, si definimos a la variable W como el cociente de cocientes de la varianza muestral con la varianza poblacional, esto va a seguir una distribución F con N1 menos 1 grados de libertad en el numerador y N2 menos 1 grados de libertad en el denominador. Y con esto ya estamos abarcando el tema de distribuciones muestrales del curso. Ahora bien, les decía que tal vez pueda parecer un poco rebuscado el estar definiendo estas distribuciones, pero ya a partir de la siguiente unidad que empecemos con temas de estimación, van a ver que ya van a ser de utilidad para hacer ciertas inferencias, ¿no? Entonces, de momento nos tenemos que familiarizar con la forma en cómo nosotros trabajamos con las distribuciones muestrales, cómo creamos las distribuciones G cuadrada, cómo creamos la distribución F y cómo creamos la distribución T. Y ya a partir de la siguiente clase vamos a estar comenzando a ver temas de estimación. Y pues esto sería todo por hoy.